En nuestro planeta existen criaturas de las que casi nadie sabe, y quizá eso sea lo mejor. Viven en aquellas capas del mundo donde el ser humano casi nunca mira, en la profundidad, donde la luz nunca ha sido invitada, bajo tierra, donde el espacio se percibe con las puntas de los nervios, en aguas oscuras, donde cada sombra parece poseer su propia respiración, un territorio de aquellos a quienes no les importa cómo nos vemos, ni lo que pensamos de ellos. Una criatura que parece una piedra mojada y que llora como un bebé, un depredador de la longitud de 2 autobuses, pero compuesto por cientos de seres a la vez. Un pez cuya boca se abre como un portal hacia otro mundo. Una criatura capaz de tragarse un murciélago directamente de la pared, abriendo sus fauces hasta el tamaño de su propia cabeza. Y esto es solo el principio. Junto a ellos viven cazadores de humanos, gigantes reptantes, parásitos mortales y seres que ni siquiera tienen rostro, solo movimiento. Hoy voy a contarte acerca de las criaturas más inusuales de nuestro planeta. No para asustarte, sino para mostrar que nuestro mundo aún es capaz de sorprendernos. Tanto que recordarás estas historias incluso después de muchas noches. Y antes de que sigamos adelante, permíteme decirlo en voz baja y sin presión. Si estos viajes al territorio de lo desconocido, te resultan cercanos, quédate cerca y suscríbete. Las historias que cuento se escuchan mejor con alguien que sabe oír la profundidad entre líneas. Si caminas mucho tiempo a lo largo de un río de montaña frío, mientras la niebla se posa sobre el agua como un fino velo blanco y cada paso resuena en las piedras mojadas, puedes sentir una presencia extraña, no amenazante, pero ajena. Allí, en la profundidad de las aguas transparentes, vive una criatura que parece fuera de lugar entre épocas, la salamandra gigante japonesa. No se parece en nada a los animales a los que estamos acostumbrados. Su cuerpo es como un fragmento de roca que accidentalmente cobró vida. La piel gruesa, arrugada, cubierta de manchas, como si el propio río intentara ocultarla bajo su propio dibujo. Puede alcanzar casi 2 metros de longitud, como si alguien hubiera estirado una salamandra común hasta el tamaño de un humano, pero se hubiera olvidado de explicarle que el tamaño lo cambia todo. Pero lo más aterrador en ella no es su tamaño, ni siquiera su aspecto, que recuerda a un peñasco mojado. Es el sonido. Esta criatura puede gritar como un bebé, y para quienes vivían en las montañas, durante mucho tiempo fue una maldición. La gente oía el llanto de un niño entre las rocas y corría hacia el río, pensando que alguien se estaba ahogando. Pero nadie se ahogaba. El agua estaba vacía. Solo años después comprendieron. El llanto pertenecía a una criatura que había sobrevivido decenas de millones de años, más que toda la historia de la humanidad. Respira por la piel. Sus movimientos son lentos, suaves, con la pesada dignidad de los tiempos antiguos. No caza activamente, no ataca, no ruge. Simplemente yace inmóvil, como si fuera parte del paisaje, y cuando por fin se mueve, parece que el propio río se mueve con ella. Al mirarla, surge un pensamiento silencioso. Si una forma de vida así ha logrado sobrevivir hasta hoy, ¿a quién más le debemos la tierra por la que caminamos? Es el primer susurro del mundo antiguo, pero más abajo, más lejos, más frío, hay alguien que no solo vive siglos, sino que está hecho de cientos de vidas a la vez. Basta con apartarse de la orilla, donde todavía se puede sentir el suelo bajo los pies, y adentrarse en aguas que se vuelven más frías y oscuras, como si algo respirara desde el fondo. Allí, la naturaleza deja de jugar con formas conocidas. Allí,
crea algo que incluso cuesta llamar criatura, un sifonóforo. Imagina un depredador más largo que una ballena azul, no un tiburón, no un calamar gigante, no un monstruo de leyendas, sino un hilo vivo, fino, casi invisible, que se extiende 40, a veces 50 metros. Pero lo más extraño es que no es un solo organismo, son muchos, una colonia, una orquesta en la que cada miembro es un ser separado. Algunos organismos se encargan del movimiento, otros de capturar presas, un tercer grupo de la digestión, un cuarto de la reproducción. Cada uno tiene su papel, su propósito, su pequeña vida, pero juntos forman una unidad que se comporta como un solo depredador. Lo miras y entiendes. No es una bestia. Es un concepto de la naturaleza, un principio vivo, como si el océano hubiera decidido crear un depredador sin mandíbulas, sin ojos, sin un cuerpo familiar, pero con una eficacia perfecta. Y lo más espantoso en él no es su longitud, es su contacto. Cada célula de un sifonóforo puede paralizar un pez, no apretando, no mordiendo, solo tocando. Es un depredador niebla, un depredador susurro, casi imposible de notar hasta que ya está cerca. Y al observar cómo ese rastro vivo se hunde en el abismo, sientes algo extraño, como si delante de ti no hubiera un animal, sino el propio pensamiento del océano, un pensamiento que eligió convertirse en cuerpo, tan antiguo que ya no necesita unidad. La salamandra nos pareció una piedra hundida en el pasado, el sifonóforo, un paso hacia lo desconocido, donde el cuerpo deja de ser uno y se convierte en muchos. Pero las profundidades ocultan seres aún más cercanos a nuestro miedo primitivo, no enormes ni coloniales, sino aquellos cuya forma misma parece quebrar las leyes de la naturaleza. Cuando la gente habla de artrópodos, suele imaginar algo pequeño, algo que hay que fijarse bien para ver. Pero el cangrejo de los cocoteros destruye esta idea al instante. Es demasiado grande, demasiado fuerte y está demasiado seguro de que el mundo nocturno le pertenece. Imagina un cangrejo que pesa tanto como un perro pequeño, que trepa a los árboles como si fuera parte de su rutina diaria y rompe cocos con sus pinzas sin esfuerzo, algo para lo que una persona necesitaría un hacha. No es una exageración figurada, es un hecho. Sus pinzas están entre las más fuertes de todos los animales terrestres y pueden partir no solo cocos, sino también recipientes de plástico, huesos, latas de metal, todo sin un instante de duda. Pero lo más aterrador del cangrejo de los cocoteros empieza no con la fuerza, sino con el comportamiento. De noche, cuando las islas se hunden en una oscuridad suave, sale a cazar. Sus pasos son pesados, medidos, nada que ver con el típico crujido ligero de los cangrejos. Puede acercarse a los nidos de las aves, extender sus patas hacia las ramas y atrapar su presa con una destreza que no encaja con un cuerpo tan masivo. Las personas que se han cruzado con él de noche describen la misma sensación, como si se hubieran encontrado no con un cangrejo, sino con algo entre un animal y un ser mitológico, cuyo tamaño no corresponde a la naturaleza. Los cangrejos de los cocoteros son longevos, pueden vivir 40, 50 e incluso 60 años, y en ese tiempo llegan a conocer el territorio como si lo leyeran no con los ojos, sino con otro sentido. Recuerdan senderos, olores, fuentes de alimento y regresan a ellos año tras año. Esto los convierte no solo en gigantes extraños, sino en seres con una capacidad de navegación inquietantemente desarrollada. Pero lo que más desconcierta es la sensación de que en el cangrejo de los cocoteros hay algo demasiado humano. Investiga, prueba, abre cerraduras y recipientes. Puede forzar objetos a los que los animales normales
ni siquiera se acercan. Sus movimientos parecen deliberados, casi intelectuales, y es precisamente eso lo que hace que respires hondo al verlo de cerca. No solo es fuerte, entiende, y sin embargo, a pesar de lo impresionante que resulta, el cangrejo de los cocoteros sigue siendo una criatura del mundo visible. Es la encarnación de la fuerza. Pero el siguiente habitante de la naturaleza es la encarnación de un terror suave y viscoso, un terror nacido no del tamaño, sino de la estructura misma del cuerpo. Cuanto más nos alejábamos de la luz, más claro se volvía. El océano guarda no solo animales, sino sus propios secretos. Y si el sifonóforo es un pensamiento estirado a lo largo de decenas de metros, más abajo nos espera algo más personal, no abstracto, no extendido, no colectivo. Una criatura que tiene ojos, tiene dientes y tiene intención. El pez rape abisal. Vive allí donde la presión es capaz de aplastar un submarino y donde la luz desaparece para siempre. En esta oscuridad solo se puede existir convirtiéndose en parte de la propia penumbra. El rape hizo exactamente eso. Su cuerpo se convirtió en sombra y su cabeza se transformó en una boca. Un cuerpo pequeño, casi desproporcionado, y unas mandíbulas monstruosamente anchas, llenas de dientes largos y curvados, como agujas que no caben dentro de la boca y sobresalen hacia afuera como advertencia. Pero el elemento más espantoso no son los dientes, ni los ojos, ni el tamaño de la boca. Es la pequeña lámpara en la punta del apéndice, un señuelo bioluminiscente que levanta delante de sí como un cazador que alza una linterna. Es la única luz en kilómetros a la redonda, y cada pez que se siente atraído hacia esa chispa diminuta en la oscuridad absoluta no ve luz, sino una boca. Esta caña biológica es una obra maestra de las profundidades. En ella viven bacterias capaces de producir un tenue resplandor. Los científicos aún discuten si alguna vez fueron organismos independientes o si la evolución las integró en el cuerpo del depredador. Pero la luz es solo la mitad del horror. La segunda mitad está en el hecho de que el macho del pez rape no vive como un ser independiente. Es tan pequeño que, junto a la hembra, parece un parásito, y en cierto sentido lo es. Al encontrar a la hembra, se aferra a su piel, se fusiona con su cuerpo y se convierte en parte de su organismo, un apéndice vivo, privado de voluntad propia. Dos cuerpos, una sangre, una vida. Y cuando comprendes que esto no es una invención, sino la biología común de las profundidades, se vuelve evidente. El océano no solo oculta vida, crea versiones de la vida que obedecen reglas completamente distintas. Y aún así, las profundidades guardan no solo transparencia silenciosa. A veces, allí se ocultan la furia, la rapidez y formas tan agresivas que parece que no fueron creadas por la naturaleza, sino por la idea misma de ataque. Si después del gusano de vidrio el océano parece casi tranquilo, un ligero cambio de profundidad rompe el silencio, no con un grito, ni con un destello, sino con un movimiento que destruye el propio concepto de forma. Entre rocas, corales y grietas oscuras vive una criatura que a primera vista nos llama la atención, un pececito de unos 20 centímetros, con expresión ceñuda y movimiento nervioso de las aletas. Pero en cuanto te acercas demasiado, su comportamiento deja de parecer de pez. Ese es el momento en que el fringehead abre la boca, y no la abre hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia los lados, ensanchándola tanto que su cabeza
se convierte en un enorme disco pintado de colores brillantes e irreales. Rayas azul verdosas fulguran como alas de insecto. Vetas rojas y violetas forman dibujos que recuerdan a un ornamento antiguo. Todo ocurre en una fracción de segundo. Un instante es un pez pequeño y al siguiente un portal que parece abrirse no al estómago, sino a otra dimensión. Este movimiento es una demostración de fuerza, no un ataque, sino una advertencia, un gesto agresivo que la evolución ha perfeccionado hasta convertirlo en intimidación pura. Dos fringeheads que se encuentran pueden entablar un duelo de bocas, abriéndolas por completo y presionándolas una contra otra como escudos. Estos diminutos seres pueden pasar horas así, como espíritus antiguos resolviendo un conflicto mediante un ritual. Al verlo, entiendes que el miedo no siempre reside en los dientes, ni en el tamaño, ni en la fuerza de la mordida. El verdadero horror puede vivir en el movimiento, en el modo en que un cuerpo familiar se despliega de pronto en algo inimaginable. Y si el océano puede hacer este truco con un pez tan pequeño, ¿qué tendrá preparado más allá? Porque aún más profundo viven criaturas que no necesitan luz, ni color, ni demostración, solo velocidad, veneno y silencio para cazar. Si el océano esconde a sus monstruos en la oscuridad, la Tierra hace algo completamente distinto. Les permite ocultarse justo bajo nuestros pies. Entre piedras, raíces y hojas secas, bajo la corteza de árboles viejos, vive una criatura que despierta el miedo más antiguo de la humanidad. El miedo a un depredador rápido, invisible e increíblemente inteligente. La escolopendra gigante no es solo un ciempiés, es el movimiento afilado por la naturaleza hasta convertirse en precisión letal. Puede alcanzar 30-35 centímetros de longitud y cada segmento de su cuerpo articulado se mueve de forma independiente, creando una zancada ondulada, casi líquida. Sus cientos de patas no la vuelven torpe, al contrario, la transforman en una máquina de caza perfecta, capaz de cambiar de dirección en un instante o aparecer en el techo, donde caza murciélagos, atrapándolos directamente en el aire. Su mordedura es una combinación de mandíbulas afiladas y veneno que paraliza a la presa casi al instante. Las personas que lo han sufrido dicen lo mismo. El dolor parece desproporcionado al tamaño de la criatura, como si algo mucho más grande hubiera mordido. Pero lo más inquietante de la escolopendra no es su veneno ni su velocidad, es su comportamiento. No es caótica, no se agita, se mueve como si supiera exactamente lo que hace, con seguridad, determinación y una clara comprensión del espacio que la rodea. Es capaz de evaluar distancias, elegir un camino de caza y escapar de las amenazas como si pensara. Y esta sensación de inteligencia en un ser al que solemos llamar insecto genera una inquietud silenciosa y profunda. La escolopendra es uno de esos depredadores cuya presencia cambia la atmósfera de un lugar. Así como el pez rape lleva la oscuridad consigo, la escolopendra trae un aura de peligro, como si te hubieras adentrado en un sitio en el que nunca deberías estar. Pero hay criaturas aún más aterradoras, no por su tamaño ni por su velocidad, sino por el propio concepto de su existencia. No viven al lado del ser humano, sino dentro de él. Y esa es la siguiente historia. Si la escolopendra gigante
asusta con su velocidad, el candiru asusta precisamente por no necesitarla. En los ríos del Amazonas vive una criatura que, por su aspecto, no se podría llamar peligrosa. Un pez diminuto y transparente de apenas unos centímetros de largo, sin grandes mandíbulas ni forma aterradora. Pero este es uno de esos raros casos en los que el miedo nace no de la apariencia, sino del principio sobre el que está construido el cuerpo. El candirú es un parásito que no busca movimiento, ni olor a sangre, ni fuerza en su víctima. Busca calor. Calor y rastros de amoníaco, los marcadores principales de un organismo vivo. Y cuando esa pequeña sombra encuentra una fuente de calor, no duda. Corriente de agua, piel expuesta, abertura respiratoria, todo le sirve. Se introduce en el cuerpo gracias a su transparencia y permanece allí, fijándose con espinas y ensanchando los tejidos como si el agua misma hubiera decidido convertirse en cuchilla. A pesar de las leyendas, el candiru no se encuentra tan a menudo con los humanos, pero un solo hecho basta. Es capaz de penetrar en el cuerpo guiándose por solo dos cosas: el calor y el rastro químico. El miedo a este pez reside en que no busca la agresión. No es un cazador, no es un depredador, no es un monstruo abisal. Es un mecanismo biológico simple, pulido por miles de años de evolución. No se enfurece, no elige, no ataca en el sentido humano. Simplemente sigue una señal, y así se hace evidente. La naturaleza puede ser aterradora no porque use la fuerza, sino porque no ve diferencias entre organismos. Para ella, todo es solamente biología. Después de esta historia se entiende, existen seres que no muestran fuerza, no abren fauces, no se mueven con rapidez. Su horror está en la quietud, pero el mundo natural puede ser espantosamente tranquilo y espantosamente enorme al mismo tiempo. Y la siguiente criatura es un ejemplo vivo de que el miedo puede medir casi 1 metro de largo. Entre todos los seres que asustan a los humanos, los más inquietantes son aquellos cuyas formas rompen la lógica habitual. El lagarto de cola serpentina es uno de ellos. No parece aterrador a primera vista. Un cuerpo pequeño, escamas secas, color apagado. Pero de él emana algo antiguo, casi ritual, como si no fuera un animal, sino un símbolo arrancado de mitos olvidados. Cuando lo persiguen, hace algo que ninguna otra criatura hace. Se muerde la cola, se enrolla en un anillo y se convierte en un brazalete vivo y espinoso, tan denso y rígido que incluso los depredadores con mandíbulas poderosas no pueden desenroscarlo. Con cada segundo, el anillo se aprieta, las placas de su espalda se cierran formando una sola armadura y el cuerpo se convierte en una figura defensiva perfecta, la misma que durante milenios se repite en las leyendas de muchos pueblos. Una serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros, símbolo del ciclo infinito de la vida. Pero, a diferencia del símbolo, esta versión es real, respira, vive y se defiende no con magia, sino con evolución, que ha perfeccionado esta forma. Este lagarto puede permanecer así mucho tiempo, durante horas, sin aflojar su agarre. Su musculatura está organizada de modo que el cuerpo parece bloquearse a sí mismo y las placas córneas fuertes se convierten en una cota de mallas impenetrable. Y en ese momento se vuelve claro. Los antiguos no inventaron sus leyendas de la nada. Vieron estas formas que la propia naturaleza parece haber usado como prototipos de símbolos. Pero el verdadero horror no está en la defensa, está en la ausencia de dirección. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde el principio? ¿Dónde el final? Cuando yace enrollado, esta pregunta se vuelve demasiado directa. La respuesta no es evidente.
Y es precisamente esta incertidumbre la que despierta en el ser humano ese antiguo sentimiento de ansiedad, el miedo a lo que no entra en los límites conocidos. Con él, dejamos atrás el mundo de depredadores, parásitos, gigantes y criaturas de las profundidades, y entramos en el reino de los símbolos, porque este lagarto se parece a una señal, un recordatorio de los ciclos, del tiempo, del hecho de que la naturaleza a menudo crea formas que el ser humano convierte luego en mitología. Y ahora, al mirar hacia atrás, se hace evidente, no eran simplemente criaturas extrañas, eran huellas de otro mundo, de uno que vive bajo el agua, bajo la tierra, en sombras y profundidades donde el ser humano rara vez mira. Cada una de ellas nos recuerda algo. La naturaleza no aspira a ser comprendida, simplemente existe. Y en esa simpleza reside toda su inquietante belleza. No son monstruos, son recordatorios de lo poco que entendemos nuestro propio mundo. Y si estos viajes te resultan cercanos, si quieres seguir avanzando hacia el lugar donde lo conocido termina y comienza lo real, suscríbete y quédate cerca. Hay muchas más historias esperando su momento, y cada una de ellas puede cambiar la forma en que miras el mundo.